Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el repaso de la parte práctica del, de las tres últimas lecciones que son las que corresponden al último parcial, al de mañana. Entonces, habíamos visto ya todo lo que se refiere a la capacidad de las instalaciones. Ahora veríamos eh, todo lo que se refiere a la logística y ubicación de las instalaciones, o sea, al instructivo número 7. En este instructivo hay algunos problemas que vamos a repasar, principalmente referidos, uno, a los diferentes métodos de ubicación de plantas, ¿no? Entonces, como hemos dicho, hay muchos métodos de ubicación de plantas. Por ejemplo, está el método de Brown-Gibson, que es un método muy interesante, pero no deja de ser tampoco subjetivo. Está el método de calificación de factores, que también es subjetivo, pero ya les dije, cuando ustedes hagan este análisis, no se fíen de un solo método, sino que hagan el análisis de la ubicación de las plantas o de los almacenes mediante diferentes métodos y vean si hay algunos coincidentes o hay algunos que se disparan demasiado y no, es decir, no nos dan una pauta, digamos, uniforme. Entonces hay que buscar ese tipo de análisis de manera que vayamos viendo eh, cuál sería la ubicación de planta, que todos los métodos más o menos son coincidentes, ¿no? Entonces, el método de calificación de factores, que es un método bastante utilizado, como su nombre indica, son factores locacionales los que se especifican. Ustedes saben, hay factores locacionales para la región, que se llama la macrolocalización, y para el sitio, que es la microlocalización. Ambos factores, prácticamente, cuando estamos haciendo este análisis de calificación de factores, eh, se, se confunden, o sea, indiscriminadamente se los pone dentro de una lista de factores, y lo normal, lo que conscientemente se hace en este método es dar pesos a los factores en función de los requerimientos de los factores locacionales que más son apropiados a cada tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso de una empresa que produzca una curtiembre, por ejemplo, requiere mucha agua. Entonces, lo que se analiza en este caso es que en las alternativas, por lo menos tienen que ser unas 3 alternativas que hay que analizar, después de depurar muchas alternativas, ¿no? Porque se van depurando y nos quedamos con 3, las más importantes. Y por el caso, en el caso del agua, por ejemplo, vemos qué disponibilidad, qué costo, qué interrupciones posiblemente tiene en cada localización, ¿no? En la A, la B, la C. Vemos su disponibilidad, su costo, y hacemos una comparación. En ese sentido, no es que, digamos, ponemos la calificación a nuestro gusto, sino tiene su base de análisis, y muchas veces esto se hace con un equipo, ¿no? Un equipo del proyectista que participan y colaboran en definir las calificaciones, porque una vez que hemos ponderado cada factor, le hemos dado un peso por la importancia que tienen, ese conjunto de pesos tiene que sumar 100, pues, ¿no? Entonces, si por ejemplo el agua es importante para la curtiembre, podemos darle, digamos, un 20 o 15%. Y así pues, hay que pensar en algunos otros aspectos que tienen los proyectos. Por ejemplo, hay otros que requieren combustibles, mucho combustible. Entonces, esas empresas, por ejemplo, hay empresas que se dedican digamos, a hacer, a trabajar con hornos, ¿no? Entonces requieren combustibles.
Y en los combustibles hay que, desde luego, analizar la disponibilidad de los combustibles, el costo de los combustibles, las facilidades de transporte, etcétera, y así calificamos cada una de las regiones. Entonces, dentro de los factores, bueno, la calificación puede ser de 1 a 10, si queremos ser un poco más precisos. De 1 a 5 es una calificación que se puede fácilmente determinar y hacer una calificación donde 1 sería pésimo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno, 5 excelente, algo así, ¿no? Entonces la calificación también está de acuerdo a las características del proyecto. Si es un proyecto de mediano tamaño, entonces será una calificación un poco más detallada, ¿no? Bien, entonces entre los factores, ya ustedes saben, están los combustibles, está el agua, está la disponibilidad de energía eléctrica. Eso dentro ya, por ejemplo, el drenaje es muy importante, dentro ya del sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, en la región se puede pensar en el clima, en las políticas y leyes fiscales, en los suministros, ¿no? En suministros, por ejemplo, que ya les hablaba, ¿no? De combustibles, de energía, de agua y de otros suministros, ¿no? Que se requieran. Después, transporte muy importante, condiciones de vida, aceptación de la comunidad. Hay una serie de factores que hemos analizado y que ustedes seguramente ya los han repasado. Entonces, de acuerdo a cada proyecto, se hace la ponderación y para cada localización se califica cada factor, se hace la sumatoria de puntos en cada localización, o sea, se hace una calificación, se hace el producto de la calificación por la ponderación, tiene un puntaje cada región y hacemos una comparación de qué regiones tienen más puntos. Si hay algunas regiones, por ejemplo, o algunas localizaciones más bien, que son coincidentes, que tienen un puntaje casi similar, ocurre. O a veces hay empates también. Hay que pensar mucho en costos. Los costos para cada región son importantes y las disponibilidades y las facilidades de transporte principalmente. Entonces, como ven, es un método bastante sencillo en el procedimiento, pero en arreglar las condiciones, o sea, eh, hacer la ponderación primero, especificar qué factores son los más esenciales para el proyecto, ahí hay que hacer bastante análisis. Y luego también en la calificación, tiene que ser una calificación bastante lo más cercana a lo real, ¿no es cierto? Bueno, ese sería un método que si ustedes tienen alguna pregunta sobre este método, pueden hacerla eh, y podemos aclarar ahora, ¿no? Bien, por si acaso, ya hablé con el centro de cómputo para que les puedan dar el tiempo para enviar los respaldos. Hemos quedado en que les vamos a dar 3 minutos y yo anticipadamente también voy a abrir el examen 2 minutos antes. Entonces ya tienen ustedes 5 minutos ahí para poder disponer para enviar sus respaldos, ¿no? O sea, eso ya está conversado. Acabo de hablar con el centro de cómputo para eso, para que no ocurra alguna equivocación en ese sentido. Bueno, el otro método que en la parte esta de ubicación de las plantas se emplea bastante, especialmente para almacenes y para ampliaciones de capacidad de producción de las empresas, es el método de transporte de programación lineal. Como su nombre indica, el método de transporte está relacionado con los costos, ¿no? Minimizar es el objetivo, los costos de transporte, o maximizar la utilidad del envío digamos, de volúmenes de productos o de cargas entre diferentes localizaciones. Entonces, en el método de transporte de programación lineal hay que tener una información que se puede tener precisa esa información, especialmente en cuanto a lo que es la oferta y la demanda. La oferta está relacionada con la capacidad de producción de las empresas, ¿no? Entonces, si estamos analizando, por ejemplo,
que hay una cantidad determinada de fábricas que tiene una empresa, ¿no? Distribuidas en una región y tiene diferentes almacenes que son los que demandan, son almacenes de distribución, desde luego. Entonces ahí se tiene ya una oferta y una demanda. Entonces, en este método lo primero que hay que tener son esos dos aspectos importantes de cuál es la oferta existente y la oferta programada, porque es lo que estamos tratando de ubicar, en capacidad instalada y cuál es la demanda de los almacenes. Ahora, un requisito importante es que la oferta tiene que ser igual a la demanda, ¿no? Y eso siempre en la matriz del método de transporte hay que tratar de equilibrar eso. Si no equilibrara, hay que utilizar columnas adicionales que se llaman columnas colchón para aquella oferta, por ejemplo, que está por debajo o por encima, se cubra, ¿no es cierto? O se iguale con la demanda. Ese es un requisito importante. El otro requisito que se tiene que tener obligatoriamente, porque es el método de transporte, estamos minimizando, maximizando utilidades o minimizando costos, son los costos justamente de transporte, son costos unitarios por un determinado volumen de envío, ¿no es cierto? Pueden ser costos unitarios por tonelada o por kilómetro, ya eso, la unidad dimensional se la tiene que conocer desde luego, pero los costos unitarios tienen que estar definidos en función del envío, de la oferta, el envío a los almacenes, ¿no? de los distintos volúmenes que se están enviando, de bienes y servicios, de bienes especialmente, ¿no? De servicios no vamos a hacer una distribución de servicios, sino de bienes tangibles. Bien, entonces acá una vez tenidos todos esos datos, lo primero que se hace que es importante es hacer una primera matriz, ¿no? Una primera matriz de distribución, donde en las columnas estarían especialmente todo lo que son la oferta, ¿no? O sea, todas las plantas de producción que envían productos a los diferentes almacenes. Y en las filas, ¿no? En la fila principal de arriba están los almacenes. Si pueden ver, por ejemplo, en la página 391, en la ilustración 11.3, ahí se tiene la primera matriz. Esa matriz es muy importante porque ahí estamos aplicando el método que yo utilizo, ¿no? Hay muchos de ustedes que pueden utilizar otros métodos porque hay 4, 5, 6 métodos del método de transporte de programación lineal, que yo no exijo que sea el método mío el que se utilice. Pueden ustedes ver el método que más les haya gustado cuando han estudiado investigación de operaciones. Pero yo utilizo, por ejemplo, el método de la esquina del noroeste para la primera matriz. O sea, como su nombre indica, ¿no? La esquina del noroeste, la esquina superior de la izquierda de la matriz. Y ahí, como se ha hecho la disposición, en columna están las fábricas, ¿no? Lo que genera la oferta. Y en la fila, en la última columna, está el suministro que puede tener total de la fábrica, ¿no? O sea, la oferta que se llama. Y en la última fila están los requerimientos de destino. O sea, todo lo que los consumidores, los almacenes requieren. Y ahí se tiene que equilibrar en este método la oferta con la demanda. Y en esas casillitas, unos cuadraditos que están en cada celda de la matriz, hay unas casillas pequeñas, ahí están los costos unitarios de enviar, por ejemplo, de la localización I a la C, por ejemplo, de Indianápolis a Columbia, por ejemplo, cuesta una unidad que se envía cuesta 25. Por ejemplo, enviar de Nueva York a Los Ángeles cuesta 90, es más caro. Entonces, esos costos unitarios de transporte son importantes, están ahí. Luego, lo primero que se hace es situar en la esquina del noroeste, como habíamos dicho, y ver cuál es el requerimiento. Entonces, el requerimiento, o sea, la demanda del almacén Columbus es 10, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es
utilizar en esa casilla 10. Ponemos 10 y estamos llenando el requerimiento de Columbus. ¿Ya? Pero Indianapolis tiene, de acuerdo a la última columna, tiene una capacidad de producción de 15. Entonces nos quedan 5 y 5 enviamos a al próximo almacén. En este caso es San Luis, ¿no? Entonces ahí tenemos los 15. Ya hemos cubierto toda la oferta que puede tener esta fábrica que está en Indianápolis. Son los 15. Por consiguiente, nos vamos a la próxima fábrica que está en Phoenix, ¿no? Y vemos que San Luis solamente está cubriendo, tiene una demanda de 12, y Indianápolis le ha enviado solamente 5. Entonces, de Phoenix le enviamos 6, que es la máxima capacidad que tiene esta fábrica de Phoenix, porque en la última columna se ve su capacidad, 6, y ahí se acabó, esa fábrica ya no puede enviar más. Y entramos a la próxima fábrica, que sería en este caso está en Nueva York, y San Luis tiene necesidad de 12, es la demanda que tiene San Luis, el almacén de San Luis, o los almacenes, demandan 12. Entonces, de Nueva York a San Luis hay que mandar 1 para que cubran la demanda de esta otra localización. Luego, Nueva York tiene 14, ¿no? de oferta. La fábrica que está en Nueva York puede ofertar 14 toneladas, o lo que son productos, ¿no? Cantidades. Y como ya hemos enviado 1 a San Luis, enviamos 13 a Denver y ya llenamos toda la oferta de Nueva York. Y por último, Atlanta tiene capacidad de 11. Es una fábrica que puede suministrar, ofertar 11 unidades. Entonces, como Denver necesita 15, enviamos 2 ahí, teníamos los 15 que requiere Denver, ya llenado eso. Y de Atlanta a Nueva York vemos que hay 9, y ahí se ve que Los Ángeles necesita 9, ¿no? Entonces se envía de Atlanta 9. Ustedes dirán, qué casualidad que haya equilibrado esto. No, siempre va a equilibrar. ¿Por qué? Porque hemos igualado la oferta con la demanda. Y si no estuvieran igualadas, las columnas colchón nos van a permitir igualar. Entonces, lo primero que hacemos ya con esta distribución inicial, que puede ser interesante, una primera pregunta, por ejemplo, decir, bueno, hagan la distribución inicial de los envíos de acuerdo a la oferta y la demanda y calculen el costo. Entonces, como estamos enviando, por ejemplo, a Columbus 10 y enviar a Columbus de Indianápolis cuesta 25, lo que hacemos para calcular el costo total es 10 cargas, digamos, que se envían a Indianápolis, y cada carga cuesta 25, son 10 por 25. Más 5 por 35, que cuesta enviar de Indianápolis a San Luis, estamos enviando 5 y el costo unitario es 35. Hacemos la sumatoria de carga por costo, ¿no? Cantidad de carga por costo unitario. Hacemos toda la sumatoria y vemos que ese costo sería 10 por 25, más 5 por 35, más 6 por 30, más 1 por 50, más 13 por 80, más 2 por 66, más 9 por 75. Y si hacemos toda esa sumatoria de productos, tenemos que el costo inicial es 2.502. Eso ya es lo que estamos haciendo a pulso, porque este ejercicio es resuelto con el solver del Excel. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el procedimiento de resolución de este tipo de problemas, no solamente basándose en el software. Una vez que obtenemos ese costo, ¿no? Cada una de las celdas vacías, las que tienen 0, por eso se llama este método que yo uso, el cruce del arroyo. Porque una vez, cuando uno cruza el arroyo, tiene que pisar piedras para no pisar agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos acá son celdas, transitar por celdas llenas, pero lo que estamos tratando es de resolver las celdas vacías, las que no tienen ningún envío. Y comenzamos, por ejemplo, con la celda 1-3, ¿no? Fila 1, columna 3, que es la de Denver. Y ahí vemos que, analizando esa celda,
no podemos establecer una ruta de acción, que siempre tiene que ser en línea recta, ya sea horizontal o vertical, y la ruta podría ser Denver, San Luis, Nueva York, Denver. ¿Por qué? Porque estamos pisando piedra, estamos yendo por celdas llenas, no por celdas vacías. Ese es el método, ¿no? Entonces, ¿qué celda llena? Tenemos la celda llena de 5 que está en San Luis, 1 que está de Nueva York a San Luis, 13 de Nueva York a Denver, y ya tenemos la ruta que nos forma ahí un rectángulo. Pueden ser las rutas, pueden ser cuadrados, rectángulos o tipo poligonal, no hay que, bueno, eso depende de cada ruta donde hay celdas llenas, ¿no? Entonces acá tenemos 0, 5, 6, 5 de San Luis mandamos una unidad a Denver, ¿no? Entonces, como estamos mandando unidad, estamos restando. Entonces sumamos esa hasta Nueva York, que sería 1 más lo que se está enviando a Nueva York, que son 5 más 1, que sería 7 ahí. En Denver sería 13 menos 1, ¿no? Y ahí tenemos cubierta totalmente que si hacemos el análisis en función de costos, en la celda 1.3 tendríamos más 36, que es el costo de enviar una unidad a Denver, menos 35, que es la unidad que estamos enviando de San Luis, más 50, que es la que estamos equilibrando de Nueva York a San Luis, menos 80, ¿no? Que es la que estamos enviando de Nueva York a Denver. Entonces, cuando hacemos todo ese recorrido y sumamos sus costos unitarios, vamos a obtener un resultado que puede ser negativo o positivo. Mientras haya negativos, tenemos que seguir haciendo las interacciones, ¿no? Interacción 1, 2, 3, etcétera, porque en cada interacción vamos a bajar costos. En este caso hemos analizado la celda 1.3. Hay que analizar la celda 1.4, la celda 2.1, la celda 2.3, la celda 2.4, la celda 3.1, la celda 3.4, la celda 4.1, la celda 4.2, la celda, es todo, ¿no? Entonces, son 3, 6, 9 celdas vacías. Y cada una de estas celdas tenemos que analizarlas. Ok, entonces, cuando hacemos ese análisis, por ejemplo, vamos viendo cuán negativo es cada envío, de acuerdo a la ruta establecida, y aquella que sea más negativo es la que nos produce menos costo, o sea, disminuye el costo que ya habíamos calculado inicial en una buena cantidad. Entonces elegimos la celda que más negativa sea para que baje más los costos. Y haciendo el análisis, hay una celda que es la más negativa, la 2.4, ¿no? De 2.4, es enviar de Phoenix a Los Ángeles, y esa celda tiene un costo negativo de menos 44. Quiere decir que podemos bajar menos 44, teóricamente, de costo, ¿no? Al enviar, a llenar esa celda con envíos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente el método de análisis en la ubicación de instalaciones a través del método de transporte, que como ya les dije, principalmente se utiliza para, hay formas, ¿no? Hay formas diferentes. Por ejemplo, para crear una nueva fábrica, para ampliar una fábrica existente, para ubicar almacenes también se utiliza mucho. O sea, como ven, es un método que nos ayuda bastante desde el punto de vista práctico. Y lo de bueno es que podemos utilizar, por ejemplo, el solver del Excel, pero hay mucho software interesante. Hay un programa que se llama Lindo, ¿no? Que es excelente porque se pueden utilizar matrices de muchas variables. Entonces, tenemos el software adecuado para poder resolver este problema. Ahora, yo les digo, dentro de un examen, por ejemplo, ya guiándolos un poco con el examen, este es un poquito largo de hacer, digamos, se podría preguntar una interacción solamente, ¿no? Una interacción, hagan la primera interacción y determinen cuál es la celda que
que nos conviene enviar más carga porque es la más negativa, por ejemplo, en una celda vacía. Se podría preguntar eso, o se podría preguntar la disposición inicial de utilizando la esquina del noroeste y luego haciendo una distribución, calcular el costo, hacer una primera interacción. Eso no tardaría mucho, se podría preguntar. Bueno, de todas maneras, si hay preguntas en esta solución de cómo podemos ubicar instalaciones, ya sean fábricas nuevas, fábricas de ampliación o almacenes, a través del método de transporte de programación lineal. Si hay alguna duda o ya sea en el Excel que está ahí, aunque lógicamente un examen no vamos a preguntar que vayan al Excel, ¿no? Pero ustedes, esto ya hemos visto con detalle y además ustedes han estudiado. A mí lo que me interesa saber es si en el procedimiento, ¿no? En el procedimiento de hacer interacciones hasta llegar al costo final, hay algún problema. Por ejemplo, yo he estado analizando esto y de la primera interacción que ya dijimos que era 2.502 el costo, con 4 interacciones que se hacen en esta solución, se baja a 1.835 el costo, ¿no? Entonces, fíjense, estamos bajando más o menos 700 cifras redondas, 700 unidades monetarias haciendo esta interacción. Entonces, haciendo esa distribución, minimizamos el transporte, el costo de transporte a su valor óptimo, porque este es un algoritmo de optimización. O sea, no es, por ejemplo, una solución subóptima, sino es óptima, es decir, la mejor solución que se puede encontrar. Y por consiguiente, pues es algo muy importante de utilizar en la práctica para bajar, minimizar el costo de transporte, haciendo una distribución adecuada de la oferta y la demanda en función de despacho de cargas, ¿no? A cada uno en función del costo unitario. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a preguntar a alguien. Encinas Morales, ¿cuál es su nombre? Licenciado, buenos días. Camila Encinas Morales. Está Camila. Dígame, Camila, ¿tiene alguna pregunta sobre este problema del método de transporte de programación lineal para la ubicación de plantas o almacenes? No, licenciado, está todo claro por mi parte. Igual lo revisamos cuando hicimos la práctica, entonces está claro con la explicación que nos dio hoy día también. Ok, muy bien. Gracias, Camila. A ver, otra pregunta. Arteaga Paula. Paula, ¿no? Sí, licenciado, ¿me puede escuchar? Sí, le escucho bien. Dígame, señorita, ¿tiene alguna pregunta sobre este tipo de... No, licenciado, al igual que a mi compañera, te quedó todo claro y más su explicación y más la práctica que hicimos, todo está bien, gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos adelante. El otro problema que se puede utilizar, que nos aconseja acá el texto, aunque si ustedes ven el texto de Render Render, van a encontrar algunos otros métodos más que expone fuera de estos, ¿no? O sea, estos también los repite, o sea, los hace, pero tiene, por ejemplo, el análisis del punto de equilibrio a lo que se llama el límite de indiferencia, que es un método en base a costos que se puede utilizar, que es un método muy conocido. Les aconsejo que vean el texto de Render Render y no dejen de ver los problemas resueltos, por lo menos los problemas resueltos y los problemas ejemplo del texto de Render Render, que ayuda muchísimo. Y les aconsejo ver esto no solamente en esta lección de ubicación de plantas, sino en todo lo que se refiere a la capacidad y lo que se refiere a la distribución de planta, las distribuciones de planta, que es importante, eso que se llama layout de planta, la distribución de maquinaria en la fábrica y la distribución de los edificios en el terreno, importante. Render ataca este problema bajo su propia, digamos, visión, enfoque, y lo hace bien porque tiene problemas interesantes. O sea, no dejen de ver por lo menos los ejemplos y los problemas resueltos. En el método que nos aconseja que el libro, el método de centroide, es un método muy utilizado. Ya dijimos la otra vez, por ejemplo, que las compañías que
distribuyen, por ejemplo, Internet o buscan a través de este método del centroide dónde ubicar sus antenas y en función de población. Entonces ven distritos y ven la cantidad de población que tienen y hacen este análisis de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces el método de centroide principalmente lo que se trata es de calcular las coordenadas del centroide, ¿no? Y para calcular las coordenadas del centroide, tenemos que tener un conjunto de, un diagrama, ¿no? Generalmente esto es mejor tenerlo en diagrama, de los almacenes y las fábricas, ¿no? Que se tienen en una determinada región, ¿no? Y lógicamente vamos a tener todo lo que se refiere a la oferta que tienen las fábricas y la demanda de los almacenes como información, ¿no es cierto? Y además en ese diagrama algo muy importante son las coordenadas cartesianas de cada localización. O sea, tenemos las coordenadas en X y las coordenadas en Y de diferentes localizaciones, ¿no? De A, de B, de C, etcétera. Y eso es muy fácil, dirán, pero ¿y cómo obtenemos esas coordenadas? Se puede obtener por GPS y se puede obtener rápidamente también en un mapa. Ustedes hacen con una regla, miden el punto donde está esa población o ese almacén y miden su coordenada horizontal desde una recta imaginaria, ¿no? La coordenada horizontal y la coordenada vertical, simplemente con una regla. Y ahí tienen la coordenada y todas las demás otras poblaciones donde están los almacenes y las fábricas, hacen lo mismo, medir con una regla la coordenada vertical y horizontal de una recta imaginaria vertical y otra horizontal, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya tienen todo en relación, ¿no es cierto? Está ya determinado relativamente. Pero otra más precisa es a través de un GPS o ver averiguar a través de las mismas poblaciones tienen sus coordenadas de ubicación, ¿no? Que son fácilmente detectables, pero en un examen, por ejemplo, si hubiera esto, se les daría esa información. Ahora, muchas veces cuando uno está trabajando en la empresa, pues si quiere hacer, digamos, está haciendo un plan estratégico y quiere ver, analizar esa posible nueva localización de una nueva fábrica o de un nuevo almacén, esa información es fácil determinarla, detectarla, porque es no la más importante, pero es muy importante tener las coordenadas. En segundo lugar, es también muy importante tener las cantidades de demanda o oferta, ¿no? Una fábrica, una determinada localización tiene tal capacidad de producción, o un almacén en otra localización tiene tal demanda, ¿no? Una determinada demanda, y esas cantidades son importantes. Por ejemplo, si vemos la ilustración 11.5 de la página 393, vamos a ver que hay está hablando de una refinería, ¿no? Es una refinería que produce 1.500 millones de galones de gasolina al mes. Y esa refinería, por ejemplo, distribuye toda esa producción de gasolina a toda una región, donde hay, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4 consumidores importantes, y lo que se trata es de determinar acá una nueva localización, ¿no? Una nueva localización para una distribución mejor. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa nueva localización va a estar en lo que se llama el centroide. El centroide se va a calcular en función de dónde está la refinería y dónde están los almacenes. Como tenemos las coordenadas, simplemente, por ejemplo, acá dice Anaheim consume 250, El Abra 450, Glendale 350, Towson consume 450, todo en millones de galones, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo que en este momento está consumiendo, todos los almacenes, pero queremos ubicar un nuevo almacén. Y ese nuevo almacén, simplemente lo que necesitamos es calcular las coordenadas del centroide.
Y ustedes ven, las fórmulas son sencillas, es la sumatoria de la distancia por la carga o por el volumen de envío, ¿no es cierto? Por los en este caso son los volúmenes de envío de gasolina, distancia por volumen. Y esa se hace una sumatoria en el numerador y en el denominador se suman los volúmenes. ¿Eso qué quiere decir? Que es un promedio ponderado, simplemente, un promedio ponderado que nos está estableciendo la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, esa sumatoria de distancia en Y por el volumen sobre el volumen total y esa otra coordenada en X, sumatoria de distancias en X por el volumen enviado sobre la sumatoria de los volúmenes enviados, como ustedes están viendo la fórmula, nos permite calcular fácilmente las coordenadas del centroide. Entonces, en este caso, por ejemplo, se calcula la coordenada X y se suman en todas las coordenadas en X. Por ejemplo, si vemos el diagrama, estamos viendo que la fábrica tiene una coordenada en X de 325, o sea, la refinería, ¿no? En este caso. 325 es la coordenada en X. Eso multiplicamos por la cantidad que oferta la fábrica, que son 1.500 millones de gasolina. Entonces, esa coordenada 325 por 1.500. Si ustedes ven la solución, luego sería la otra planta que está ahí cercana a la refinería, que es Anaheim, se llama, que tienen la coordenada en X de 400. 400 por la demanda que tiene esta población, que son 250 millones de litros de gasolina. Entonces, 400 por 250. Hay otra población más arriba, que es el Abra, que tiene 450 de coordenada en X, por el volumen que requiere de gasolina, son 350 millones. Luego está la otra, es Glendale, que tiene 350, por su demanda, que es de Glendale 350 millones. Coincide, ¿no? 350 es su coordenada en X y 350 millones es su demanda en gasolina. Luego está el Towson, que tiene de coordenada 25 en X, y su demanda, eso por su demanda, que son 450 millones de gasolina, que está ahí ya les hice corregir que está equivocado ahí el texto, pone 45, son 450 en esa población de Towson. Entonces, en X, ya el numerador está lleno, la sumatoria de la distancia por el volumen enviado de gasolina, entre sumatoria de los volúmenes. Porque si nos imaginamos y vemos que factorizando en la suma los volúmenes se van a eliminar entre numerador y denominador y va a quedar una distancia, que es la distancia del centroide. Ese es el promedio ponderado, ¿no es cierto? Entonces, en el denominador están todos los envíos, o sea, la oferta y la demanda. 1.500 galones de la refinería, luego está 250, que es de Anaheim, no, 250 es de, sí, ¿quién es este que produce, que requiere 250? Es Anaheim, justamente, 250, más 450, que es del Towson, más 350, que es de Labra, más 450, que es de Towson, y se tiene la suma de los volúmenes enviados. Si ustedes hacen esta operación, van a llegar a la conclusión de que la coordenada en X del centroide es 307.9. O sea, esta es una operación simple. Esto hemos verificado, por si acaso, cuando ya habíamos visto la lección, que estaba bien. Hicimos cálculos. Y la coordenada en X viene a ser 307.9, que redondeando puede ser 308. Entonces, hacemos lo mismo para la coordenada de Y, ¿no? Entonces, todas las coordenadas en Y multiplicamos por los volúmenes, ya sea de oferta o demanda de cada región, dividimos sobre la sumatoria igual de los volúmenes y tenemos el promedio ponderado ahí para Y, que es 216, que redondeando son 217. Una vez que tenemos estas coordenadas del centroide, simplemente nos vamos al gráfico y ubicamos a través de esas coordenadas, ¿no?
Las coordenadas están en escala, pueden ser escalas iguales o escalas diferentes, eso me interesa mucho. Ubicamos que el sitio adecuado del centroide está ahí con 308 y 217, ¿no? 308 y redondeados. Y fíjense que el centroide siempre va a estar más cerca a la ponderación más alta, al peso más alto, o sea, aquella región que oferta más o consume más. Porque lo que se trata es de lograr equidistancia, no va a haber nunca equidistancia, pero ese es el objetivo, esa es la idea que tenemos de lograr equidistancia entre el almacén nuevo que vamos a ubicar con la oferta y la demanda de los demás almacenes. Y acá el centroide está cerca a la refinería, ¿no? Está cerca a la refinería, pero también está lo más cercano posible a todos los otros almacenes. Y acá estamos viendo que esta nueva instalación, que seguramente es un nuevo almacén, que han visto la necesidad de que esté próxima, porque todo eso es población que está ahí, ¿no? Hay una población que está consumiendo, y el centroide se está viendo de que está cerca a la refinería, bueno, cerca ahí en el mapa, pero puede estar a una distancia bastante grande. Pero lo que se ha tratado es de lograr hacer la equidistancia entre mínima, ¿no? Entre la oferta y la demanda existente para la nueva ubicación. Entonces, este centroide que hemos ubicado ahí, estamos viendo que este es un análisis netamente matemático, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizar un poco cualitativamente si está el resultado de los números no tiene ninguna interferencia de orden cualitativo, ¿no es cierto? Y acá lo que estamos viendo es que este Anaheim está muy cerca, hay una especie de triángulo muy cercano entre estos tres, y lo aconsejable sería que o se utiliza esa nueva instalación en el centroide y se elimina este Anaheim que la verdad que está interfiriendo, está muy cerca a la refinería. Ese tipo de análisis hay que hacer para que el centroide, nosotros lo podemos mover, indudablemente, y ver cualitativamente si el resultado matemático es conveniente. No siempre un análisis matemático frío va a dar el resultado mejor. Y de entrada estamos viendo acá, viendo el mapa simplemente de que este Anaheim está interfiriendo. Y en la solución que dice, por ejemplo, acá dice que este análisis da a la gerencia las coordenadas X y Y, ¿no? Y proporciona, como dice acá la solución, ¿no? Un punto de inicio para buscar un nuevo sitio, ¿no? Entonces, es lo primero que nosotros podemos establecer y decir, acá podemos ubicar la nueva instalación, ya sea en almacén o una nueva almacén, porque la refinería ya está grande, tiene 1.500.000 litros de gasolina, que es suficiente para la región. Y dice, antes de tomar, acá dice, se puede ver que quizás sea más eficiente en costos enviar directamente entre la planta de Long Beach y el distribuidor de Anaheim que a través de una bodega cerca del centroide, ¿no? Entonces, para enviar a Anaheim, ya la refinería no va a tener que enviar al centroide, ¿no? Es decir, bueno, para que si estoy tan cerca de Anaheim, envío directamente a Anaheim y no al centroide, que vaya al centroide y baje hasta Anaheim. Entonces, ese tipo de análisis es muy importante y está haciéndolo. Y dice, además de tomar la decisión sobre la ubicación, es probable que la agencia vuelva a calcular el centroide cambiando datos para que se reflejen lo anterior, es decir, reduzca los galones enviados de Long Beach a Anaheim. Claro, esa es una solución interesante también, decir, bueno, le excluimos a Anaheim del análisis y ubicamos el centroide simplemente considerando la refinería y las otras distribuidoras. ¿Por qué? Porque Anaheim ya vamos a enviar directamente desde la refinería. Entonces, estamos haciendo un análisis interesante ya cualitativo, es decir, Anaheim está perjudicando acá porque podemos enviar directamente a la refinería. Pero en función de cálculo, están viendo que es simplemente el cálculo de un promedio ponderado, ¿no?
donde se multiplican las distancias en X por la carga, por la cantidad, el volumen de envíos, ¿no? Puede ser cargas, ¿no? O puede ser envíos, como en este caso de volúmenes. Y en el denominador se suman los volúmenes, como en este caso, o las cargas, pues así, y se tienen las coordenadas centrales. Entonces, ven que es un método sencillo de hacer, pero importante, y es como dice acá, un primer punto de partida para saber dónde podría estar la nueva ubicación, ¿no? El nuevo almacén, que nos equilibre la distribución, porque se estaba notando, ¿no? Estaba notando de que era necesario tener un nuevo almacén que permita a la población no ir a lugares alejados, pues, estar cerca de un nuevo almacén para facilitar el consumo mismo de la población. Bien, entonces, como ven, este método es sencillo y es importante porque muchas empresas lo utilizan, es una primera aproximación. Y si hubiera alguna pregunta, jóvenes, de todas maneras, hay ejercicios sobre esto también en el Render Render. Ya les dije, el Render Render es un texto interesante, enfocado con mucha énfasis al aspecto cuantitativo, ¿no? Mientras que el Chase es más de orden conceptual cualitativo, ¿no? Es por eso que acá, por ejemplo, analiza desde ese punto de vista y no se decide y define por un determinado análisis matemático a decir, bueno, ya hemos calculado ese punto, ahí lo ubicamos. No, hay que seguir analizando cualitativamente, y ya les dije, esta es una opción. Las otras opciones son los otros métodos. Bueno, entonces comparamos todos los métodos y vamos a ver cuáles son los más coincidentes. ¿Alguna pregunta sobre este método, jóvenes? A ver, voy a preguntar. Rivas, Laura, Diego. Rivas, Laura, Diego. Licenciado, ¿puede escucharme? Sí, lo escucho bien. Una Buenos pregunta, días. dígame, ¿ha entendido este método? ¿Tiene alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Más Todo con claro. la práctica y los ejercicios, todo Gracias. claro. Ok, vamos a preguntar a alguien más. Luna Aida. Luna Aida. Buen día, licenciado. ¿Cómo está, señorita? ¿Me escucha usted bien? Sí, le escucho bien. Dígame, ¿tiene alguna pregunta sobre este método de cálculo de la ubicación de plantas? No, licenciado, está todo claro. Todo claro. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces en la parte de ubicación de plantas, lo que hemos visto no tiene más problemas, más métodos, mejor dicho. Hace énfasis principalmente en el método de calificación de factores, hace énfasis en el método de transporte de programación lineal y hace énfasis en el método del centroide, texto. Pero ustedes van al Render, ahí van a tener otros métodos más. Creo que son un par de métodos más. Lo que sí estoy seguro es que analiza el punto de equilibrio para calcular el punto de equilibrio a través del límite de indiferencia en el punto de equilibrio para calcular localizaciones a través de costos, ¿no? Analiza estructuras de costos fijos y variables y traza las rectas correspondientes a cada estructura, y simplemente ese análisis es muy sencillo, ya lo hemos hecho varias veces en otras. Se utiliza en cualquiera de las decisiones de instalaciones que hemos estado analizando, se puede aplicar a cualquiera, principalmente a la definición de capacidad de planta y de ubicación de planta. No tanto en distribución de planta, es un método que más bien no corresponde. Porque los métodos de distribución de plantas son específicos y los vamos a ver dentro de un momento. Entonces, por si acaso hay un problema resuelto en la página 398, un problema resuelto, 397 y 398, sobre el centroide. Interesante, lo hemos visto también con ustedes, pero es
otra alternativa de que vean la solución de este tipo de problema. Y sobre los propuestos, habíamos visto de que hay algunos del método de transporte. El 4, por ejemplo, es interesante y muy facilito de hacer, porque son solamente, es una matriz de 3×4, es pequeña, fácil de hacer a pulso, esto se puede hacer fácilmente a pulso. Y entre otros problemas está el centroide, aplica mucho, y también calificación de factores. No, yo no encuentro que ustedes vayan a tener problemas, porque los métodos son sencillos de aplicar. Lo importante es, ya una vez hechos los cálculos y demás, el análisis cualitativo, la calidad de la solución que hemos logrado y el análisis comparativo entre métodos. Muy bien, jóvenes, entonces nos pasaríamos al análisis de la distribución de instalaciones, que es el instructivo número 8, y para eso igual les envié dos documentos, uno del Chase y el otro de Hender, ¿no? Entonces, vamos a ver vayan por favor al documento distribución de instalaciones, que es el documento A del instructivo número 8, ¿ya? Bien, ahí tenemos sobre instalaciones, nos da un método muy interesante que les recomiendo pongan especial atención. Es el método sobre distribución de instalaciones, que se refiere a la distribución de instalaciones de los centros de trabajo. Ustedes saben que hay formatos de distribución que son el centro de trabajo, la línea de ensamble, las celdas de manufactura, que es un híbrido entre centro de trabajo y línea de ensamble, y la distribución por proyectos, que son los cuatro formatos de distribución más clásicos, de los cuales se pueden formar híbridos, indudablemente, o combinados, ¿no? Entonces, les repito, centro de trabajo, la celda de manufactura, la línea de ensamble y la distribución por proyecto. Entonces, acá nos orienta con hacer la distribución de los centros de trabajo. Centros de trabajo son lo que nosotros llamamos la fábrica tradicional, pues se llaman centros de trabajo. Entonces, las fábricas tradicionales hacen una distribución de sus instalaciones por proceso. Entonces, ese tipo de procesos implica de que en un determinado sector de la planta reúnen todas las máquinas similares, ¿no? Para hacer el mismo tipo de proceso. Por ejemplo, el torneado, el fresado, el soldado, el armado, el pintado, etc. Entonces, todas las máquinas relativas a esa función se reúnen en un determinado sector y el producto va haciéndose por procesos de acuerdo a los requerimientos de cada producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estuviéramos en un taller de metalmecánica, una fábrica, ¿no? Estamos, por ejemplo, podemos fabricar varias líneas de productos, podemos hacer catres, podemos hacer tinglados, podemos hacer muebles de jardín, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, cada tipo de producto sigue un determinado flujo de proceso. Unos irán siempre por el torneado y del torneado saltarán digamos, al fresado, irán, digamos, al soldado. Otros no. Directamente, digamos, del corte, de la sección de corte, irán a la soldadura y al armado. Entonces, las líneas de productos siguen diferentes rutas en la distribución por proceso. No, mientras que cuando vamos a la línea de ensamble siempre produce pocos productos, muy pocos productos, y siguen una ruta de ensamble característica y constante, ¿no? Es un ritmo que siguen sobre ese tipo de producto, y no es como el centro de trabajo, que tiene una gran variedad de productos posibles de fabricar, a pedido inclusive, o para inventario, también para inventario pueden producir. Por consiguiente, para el centro de trabajo, el texto de Chase nos recomienda el análisis de cómo hacer la distribución. Y para eso hay que establecer primero un flujo entre centros, ¿no? Intercentros se llama,
intercentro de trabajo, flujo entre centros de trabajo, y eso se refiere al flujo que existe entre los diferentes departamentos, ¿no?, del proceso de producción, el flujo de cargas entre departamentos, o también que se llama el número de movimientos, no siempre puede ser flujo, sino establecer el número de movimientos que hay de comunicación entre uno y otro departamento. Y para eso hay que establecer primero una matriz entre centros que exprese el flujo del número de movimientos o el número de cargas que se transportan entre estos centros de trabajo. Entonces, esa matriz de cargas, ¿no?, es lo primero que tenemos que tener. Y para eso, lógicamente, tenemos que establecer cuántos departamentos tiene. Y si nos vamos a la ilustración para ver sobre algo concreto, en la página 223, la ilustración 7A1, esta es una fábrica de, como habíamos dicho, de juguetes, ¿no?, donde tiene 3, 6, 8 departamentos, ¿no? Uno es el de embarque y recepción, otro es el de moldeado y troquelado de plástico. Ustedes saben, el moldeado y el troquelado, acá en esta fábrica lo utilizan para hacer las muñecas de goma, ¿no?, las cabecitas y los cuerpos, etcétera. Hacen el moldeado y troquelado de plástico. El troquelado es una operación que determina por presión la forma, ¿no es cierto? Y el moldeado igual hacen a través de moldes, establecen la configuración del juguete, ¿no? Luego dice formas de metal, indudablemente que tienen que tener formas de metal para hacer la estructura del juguete. Hay un departamento de costura para hacer la ropa de los juguetes, ¿no? Entonces, muñecas o muñecos, etcétera. El armado de juguetes pequeños, que es otro departamento, armado. Armado de juguetes grandes es otro departamento. Hay un departamento de pintura también. Y un armado de mecanismos, importante. El armado de mecanismos es para algunos juguetes pequeños como autitos, camionetitas, etcétera, que hacen su armado de mecanismo. Y como ven ustedes, los juguetes actualmente son casi a escala de la realidad, son juguetes muy bien hechos. Entonces, estos mecanismos se dan en los juguetes a su tamaño pequeño que tienen. Entonces, acá se definen 8 departamentos. Y esos 8 departamentos, entre esos 8 departamentos hay un flujo de carga, de comunicación, de movimientos. Y eso se establece en una matriz que está ahí. Por ejemplo, del departamento 1, que es el de embarque y recepción, al departamento 2, que es el de moldeado y troquelado, van 175 cargas o 175 movimientos de intercomunicación. Y eso ya está establecido, y eso es fácil de establecer, porque cuando ya uno analiza, por ejemplo, si estuviera haciendo una distribución inicial, sí tendría que hacer averiguación a través de gente especializada, que conoce el problema, y además ver otras fábricas instaladas cómo trabajan, ¿no es cierto? Aparte de hacer un análisis cuantitativo del flujo de cargas, ¿no?, ver en realidad la realidad de otras fábricas parecidas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una investigación que hacer, indudablemente. Ahora, el número de cargas se ha establecido, número de cargas entre departamentos. Acá entre el 1 y el 2, que es embarque, recepción y moldeado, son 175. Por ejemplo, del 3, que es formas de metal, al 8, que es armado de mecanismos, hay bastantes cargas, 180 cargas. Pero de donde, entre los departamentos que más cargas hay, es del 6, que es el departamento de armado de juguetes grandes, con el 7, que es de pintura. Claro, entonces todos estos juguetes pasan a la pintura, y es un departamento que requiere bastante intercomunicación. Otro departamento que tiene bastante comunicación es entre el 5, que es armado de juguetes pequeños, y el 8, que es armado de mecanismos. Bien, entonces acá, como ustedes están viendo, es una matriz tipo triangular, ¿no? Que toda la mitad de la matriz no tiene acción, sino solamente la parte superior de la matriz. Entonces ahí estamos viendo el número de cargas.
Otro aspecto que aquí hay que considerar muy importante es que se hace un supuesto en cuanto al costo. O sea, no siempre voy a saber el costo que es, digamos, de 25 pesos unidades monetarias entre el departamento 1 y 3. No, se hace un supuesto de decir, eh, departamentos contiguos tienen un costo de una unidad monetaria, ¿no? Un peso, un dólar, lo que quieres decir. Departamentos intermedios, por cada departamento intermedio se incrementa el costo en una unidad monetaria. Entonces, si son dos intermedios, va a ser, si es un intermedio, va a ser 2 el costo. Si son dos intermedios, va a ser 3 el costo. Entonces, por cada intermedio se incrementa el costo en una unidad monetaria. Importante. Por otro lado, hay que hacer una distribución, digamos, del flujo de cargas. Lo primero que se hace en el primer supuesto es una distribución básica, pues, ¿no? Una distribución donde está ahí, ven ustedes la ilustración 7A2, 1, 2, 3, 4. Entonces está distribuyendo simplemente con una distribución básica sin ningún análisis de mejora, es el inicial, la distribución inicial. Y ahí está la ilustración 7A2 está la distribución. Estos dos datos, si yo les diera este problema, les voy a dar como información. La distribución inicial, bueno, pues de repente esa distribución inicial yo ya la estoy asumiendo como resuelta y decir, bueno, en la distribución inicial se logró, por ejemplo, un costo de 1000, ¿no? Y en la primera iteración, ¿no? Se ha disminuido el costo, probablemente porque se han acercado departamentos que más cargas tienen, porque ese es el objetivo del procedimiento de solución, que entre paréntesis les digo que no es un procedimiento de optimización, nos acerca solamente a resultados subóptimos. Es heurístico, ¿no? La solución heurística que se llama es subóptima. O sea, es un poco de prueba y error, ¿no? De tanteo. Por consiguiente, entonces, cuando hacemos una primera distribución tenemos un costo. Una segunda iteración, una nueva disposición. En esa nueva disposición, muy probablemente por haber acercado departamentos que tienen más intercomunicación en cargas, en movimientos, nos salga menor. Y hay un ahorro, pues, ¿no? Respecto a la primera distribución, y hay un ahorro con la segunda, que ha mejorado el costo. Y eso es lo que tratamos de hacer con las diferentes iteraciones. Ahora también les cuento que hay un software buenísimo para esto que se llama el CRAFT, C-R-A-F-T, CRAFT, que es, que puede hacer iteraciones de varias decenas de departamentos. Acá estamos con 8 nomás, pero hay fábricas tan grandes que requieren un análisis ya de muchos departamentos. Y entonces, esa disposición inicial, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Ver cómo trabaja ese software, cómo se hace el análisis, ¿no? Entonces, la información que tenemos sobre el movimiento de cargas o el número de movimientos entre departamentos y esa distribución, que puede ser ya reformada, puede ser una segunda distribución que yo les dé, por ejemplo, en un examen, ¿no? Entonces, ustedes ya con la nueva distribución tienen que calcular el nuevo costo y hacer la comparación con una primera que ya se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Ahora, muy importante es que ustedes determinen en función de esta información la matriz de costos. Y para lograr esa matriz de costos, tienen que hacer de esta matriz de cargas una gráfica de las cargas que van entre departamentos y o sea, una especie de red, ¿no? Donde ustedes puedan identificar cuántos, o sea, qué costos van a tener, porque están, digamos, son contiguos o hay un intermedio o dos intermedios. Esa es la función de esta parte del proceso, hacer una red en función de la matriz de cargas. Y eso está en la ilustración 7A3, que no es difícil hacer esto porque uno va haciendo el análisis, por ejemplo, del departamento 1
va hacia todos, ¿no? Del 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4, en este caso al 8. Del 2 ya va del 2 al 3, del 2 al 4, ya no repite pues el 2 con el 1, ya está hecho eso. 2 con 3, 2 con 4, hasta el 8. Del 3 al 4, del 3 al 5, del 4, etcétera, ¿no? Entonces, esa red resulta muy fácil de hacer y parece muy complicada en la visión como red, pero tienen que hacer esa red, tienen que hacerla porque recién así van a poder construir la matriz de costos. Y esa matriz de costos, ya ustedes, como tienen el costo entre departamentos contiguos o alternos, etcétera, van a hacer una sumatoria de todo ese costo y tienen el costo de ese arreglo, de esa disposición, de esa distribución que se ha hecho, que puede ser mejorada. Lo que nosotros inferimos acá es que en una primera interacción hemos mejorado el costo, pero eso no quiere decir que la solución sea, porque hay n probabilidades y más que todo es un factorial de n, ¿no? Del número de departamentos que nos da las posibles alternativas de solución, o sea, son muchas alternativas. Entonces, una que hagamos inicialmente, hay muchísimas por hacer alternativas. En este caso, por ejemplo, de 8, que es factorial de 8, todas las posibles alternativas posibles son muchísimas, ¿no? Entonces, hacer 1, 2, 3, estamos pues bajitos, ¿no? Bueno, la segunda alternativa, entonces, bueno, primero acabamos esto. Una vez que se ha hecho la distribución gráfica, ¿no? Para ver justamente el costo, ¿no? Si es contigo, alternativo. Y se tiene esa alternativa, ¿no? Esa ilustración 7 a 3, donde dice del 1 al 2 hay 175. Viendo esto se hace viendo la matriz de cargas. Del 1 al 3 es 50, del 1 al 4, ¿cuánto es? No hay comunicación con el 1 al 4. En la matriz de cargas, ¿cuánto está? Está como 0. Del 1 al 4 es 0. Bueno, no hay movimientos ni cargas. Del 1 al 5 es, por ejemplo, 30, y ahí está la comunicación. Del 1 al 6 es 200, ahí está la comunicación. Y una vez que hemos terminado de hacer esto, vemos, por ejemplo, del 1 al 6, acá hay un intermedio. Entonces el costo es 2 ahí. Del 1 al 3 son contiguos. Entonces, y acá, por si acaso, el software sigue un direccionamiento vertical o horizontal, pero nosotros admitimos en este tipo de soluciones diagonal. ¿Por qué la computadora sigue ese procedimiento? Porque se adecua más a su forma de resolver. Nosotros podemos hacer contigos entre diagonales, o rectas, o verticales, o horizontales. Entonces, por ejemplo, del 1 al 6 estamos haciendo en forma de diagonal. No estamos yendo del 1 al 5 en recta horizontal, del 5 al 6 en forma vertical. No, para hacer esta red podemos ir en vertical, horizontal o diagonal. Una vez que hemos conformado eso, ya estamos en condiciones, por ejemplo, de ver entre el 1 y el 2, por ejemplo. Entre el 1 y el 2 son contiguos. El número de cargas es 175. Si son contigos, el costo es 1. Entonces, 175 por 1 y está 175. Del 1 al 5, por ejemplo. Del 1 al 5 son 30 cargas. Y hay un departamento intermedio, es el 3. Entonces, el costo es 2. 30 por 2, 60. Entonces, del 1 al 5, 1 al 5 es 60. Y está en la matriz de costos, es 60. Del 1 al 8 hay cargas, sí, del 1 al 8 hay 25 cargas. Y son 2 intermedios, entonces el costo es 3. Entonces 25 por 3, 75. Del 1 al 8, vean, es 75 el costo. Y esa es la función de esta red que hay que hacer, que hay que hacerla sí o sí. Entonces, tenemos la matriz de cargas, tenemos la forma de distribución inicial o modificada, arreglada. En esa modificación inicial o arreglada, nosotros hacemos la distribución de cargas. Cuantificamos si el costo es de departamentos contiguos o intermedios y conformamos la matriz que está en la ilustración 7A4, que es esa matriz ya de costos.
Y la sumatoria de todos esos costos, ¿no? 175 más 50 más 60, etcétera, nos da el costo total de toda la distribución, que en este caso resulta 3.474, que es un resultado inicial, posiblemente inicial. Entonces ahí lo que tengo que decir, bueno, voy a acercar los departamentos que están más cargas hay entre ellos, por ejemplo. Y acá veo, por ejemplo, entre el 1 y el 6 hay 200 cargas. Voy a tratar de acercarlos, ¿no? Entonces, de manera que sean contiguos, para que tengan un costo de un solo peso y no dos en este caso. Por ejemplo, si ven el caso del 6, del 7, son 374 cargas. Pero ahí yo digo, bueno, 374 cargas, me conviene que el 6 y el 7 estén contiguos. Y si alejo el 6 del 7, pues voy a tener una cantidad exorbitante de aumentar costo en vez de reducir, y eso no es lógico, ¿no? Entonces el 6 no lo movería para acercarlo al 1 en este caso. Y así, ese es el análisis que hay que ir haciendo, que esa es la principal premisa que hay que tener en cuenta de acercar los departamentos que más movimientos o cargas tengan entre sí. Eso se ha hecho en la ilustración 7-5 para una primera solución. Después de hacer esa solución, hacemos otra vez la red, desde luego. La red ya se simplifica mucho porque estamos trabajando con algunas modificaciones. Calculamos nuevamente la matriz de cargas y vemos si el costo ha aumentado o ha bajado. En este caso ha aumentado en vez de bajar. Se ha hecho un mal acercamiento entre departamentos. Pero lo que sí a mí me interesa mucho es que sepan lo siguiente. Primero, que los datos iniciales hay una matriz de cargas, ¿no? Entre departamentos, o de movimientos también puede ser. Hay una primera distribución o distribución arreglada, que por ejemplo en un examen yo les podría dar la distribución arreglada y decir, bueno, calculen el costo para esta nueva distribución y vean el ahorro con una anterior, por ejemplo. La anterior costó tanto y esta cuánto les sale y cuál es el ahorro, por ejemplo. Entonces, esa puede ser un tipo de pregunta, pero primero, lo primero que hay que hacer con esa información de la matriz de cargas y la disposición, ya sea inicial o arreglada, hacer esta distribución de esta red, ¿no? Para ver costos principalmente. Luego de esta red, calcular la matriz de costos y hacer la sumatoria. Ese es el procedimiento que se sigue en cada iteración. Como ven, no es nada complicado y en función del número de departamentos pequeños, esto se puede hacer. Si los departamentos subieran a 20, 30, 100, 150 departamentos, la cosa se vuelve complicada y hay que usar software. Si hay alguna pregunta, jóvenes, a ver, Quispe Yanapa Nayadir, creo que es. Señorita. Buenos días, licenciado. No veo. Quispe Yanapa Naya. ¿Cuál es su nombre? Naya. Nayade, Nayadir. Quispe Yanapa, Nayade. Pero yo no veo abierto su micrófono. Sí, licenciado, es que estoy desde mi computadora, pero también desde mi celular. Ah, ya. Tiene doble dispositivo. Dígame, ¿ha entendido este tipo de solución de este problema? Sí, licenciado, lo he ¿O tiene entendido alguna ahorita. pregunta? No, licenciado. Tenemos que ver la opción más óptima, ¿verdad? El costo total menor en la matriz de costos, y esa va a ser la solución, la respuesta, ¿verdad? Claro, ustedes lo que tienen que hacer es, a partir de la información de la matriz de cargas y teniendo en mente eso de que el costo entre departamentos contiguos es una unidad monetaria. Y a medida que hay más intermedios, se va aumentando por una unidad adicional. Si hay un intermedio, ya va a ser 2. Si hay 2 intermedios, ya va a ser 3 el costo. Entonces, con ese supuesto, que ayuda mucho, y la matriz de cargas y la configuración que se les está pidiendo que analicen en un examen, por ejemplo, pero esto, si ustedes están haciendo para una empresa o algo, esto ustedes van haciendo una primera, una segunda iteración, una tercera, o al final utilizan software, pero lo que tienen que hacer es ver, una vez que tengan
la matriz de cargas y la distribución inicial y el supuesto de costos, hacer esa red. Y en esa red, ustedes están distribuyendo las cargas del 1 al 2, cuántas cargas, del 1 al 3. ¿Para qué están haciendo eso, esa red? Para ver los costos entre departamentos que estén contiguos o que estén con intermedios. Entonces, una vez que han determinado eso en esa red, que es facilísima de hacer, ya les expliqué eso, tienen que calcular la matriz de costos. La matriz de costos y sumar todos esos costos para ese tipo de distribución que han hecho. Y eso es una comparación que tienen que hacer, o mejor dicho, una sucesión de iteraciones siempre tendientes a bajar el costo. O sea, como les digo, es una solución heurística de aproximación sucesiva, ¿no? Al resultado más óptimo posible. O sea, no van a optimizar, ni el software, el craft no optimiza. Da la solución más próxima al óptimo, pero no optimiza. O sea, no vamos a decir de que ni los programas de software han llegado a esa posibilidad de optimizar, porque es un problema dificultoso. No es... cuando hay más departamentos, el problema se complica muchísimo. Bueno, pero en general, usted ya entiende el objetivo, ¿no es cierto? Sí, licenciado, gracias. ¿Está claro o no? O si quiere, hacemos un ejercicio más. Al final hay un ejercicio sobre esto. Está claro, licenciado. Gracias. Ok. Bien, a ver, vamos a preguntar a alguien más. Segarra Mayra, creo que es. Segarra Mayra. Licenciado, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, señorita. Dígame, ¿entendió este problema o no? Sí, licenciado, lo he comprendido. De todos modos, igual lo voy a repasar nuevamente para que... Claro, hay que repasar también y hacer, practicar un poco en los ejercicios. A ver, bueno, gracias, señorita. Bueno, creo que no reviste mayor dificultad este tipo de ejercicio y creo que practicando ustedes para mañana van a estar bien preparados. Vámonos al balanceo de líneas de ensamble, que ese es otro de los problemas que hay que resolver. Y tenemos en este momento 10 minutos para eso. Vámonos a la página 227 que dice balanceo de la línea de ensamble. Lo primero que tienen que hacer acá para hacer el balanceo de la línea de ensamble, que es importante hacer este análisis porque a través de este análisis vamos a determinar el número de estaciones de trabajo en una línea de ensamble. Y determinando ese número de estaciones de trabajo, podemos hacer la conformación, la distribución de la planta donde va a estar la línea y ver cuántas estaciones de trabajo se van a necesitar. Primero se hace un cálculo de estaciones de trabajo teóricas, ¿no? Y esas teóricas después se las analizan mediante reglas especiales para ver cuántas son reales, porque lo teórico a veces nos da una pauta, pero no es lo real. Y para hacerlo real aplicamos dos tipos de reglas, simplemente son dos tipos de reglas y calculamos lo real, el número de estaciones real. Ahora, si hacemos este análisis de lo teórico a lo real, estamos viendo que vamos a tener, y que normalmente casi siempre lo real es, el número de estaciones de trabajo es mayor. Por consiguiente, si las necesidades de espacio en una distribución mediante el análisis de balanceo de la línea de ensamble, nos va a permitir saber si necesitamos, qué cantidad de espacios necesitamos para ese número real de estaciones de trabajo. Y si conocemos ese espacio total, podemos hacer la conformación, que ya después ese es un análisis de tipo, más que todo estético o de funcional, sobre todo, ¿no? Lo estético bien, pero lo funcional principalmente. Entonces, una vez que ya se tiene eso, se puede dar a un análisis, un diseño de tipo arquitectónico para hacerlo estético, ¿no? Pero la parte esencial es esta, que definamos nosotros las necesidades de espacio, ¿no? Reales, para que hagamos después la conformación.
Bien, lo primero que se tiene que hacer es calcular el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es el tiempo de producción por día. Ese tiempo de producción por día las empresas definen, bueno, dicen, trabajamos 8 horas en un turno de trabajo que son 480 minutos. Pero pueden decir, ah, no, pero yo a mis empleados les doy tolerancias, porque la fatiga y las necesidades de expansión, un poco la mente concentrada, y que se expanda, para que si no hiciéramos esto, probablemente en la producción habría más errores. Entonces, es de lógica y es también un sentido humanístico de dar una tolerancia. Entonces, muchas empresas dicen, voy a dar una tolerancia de 15%. De los 480 se calcula el 15%, se resta de 480 y dice, bueno, el tiempo neto de trabajo que tengo al día ya no son 480 minutos, son 420, digamos, en función de la tolerancia, el porcentaje de tolerancia que define para fatiga, un refrigerio, necesidades personales, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo de producción por día se define así. Sobre el producto requerido por día. Entonces, esa ya es una política empresarial. Yo quiero que esté de acuerdo. Tampoco es una imposición. Está en función de parámetros o de tasas de producción. O sea, son tasas definidas ya con mediante análisis de tiempos, movimientos, etcétera, y definimos esas tasas y el producto requerido, en función de esas tasas de producción, a la cual se hace un análisis de tiempos y movimientos, se establece el producto requerido. Entonces, digamos, yo he definido 420 minutos de producción y el producto requerido quiero que se hagan 50 unidades de producto por día. Entonces, el tiempo de ciclo va a ser 420, que es el tiempo definido, sobre el número de unidades requeridas, 420 entre 50, y ahí tengo el tiempo de ciclo. Este tiempo de ciclo se puede expresar en minutos y normalmente se hace también en segundos, ¿no? Es lo que más se utiliza, pero eso no deja de ser posible que se trabaje con minutos también. Eso está en función del tipo de producto. Entonces, una vez que he establecido eso, calculo el número teórico de estaciones de trabajo en la línea de ensamble, ¿no es cierto? Y es la suma de tiempos totales de todas las tareas. Porque cuando yo tengo un conjunto de tareas que realizar en la línea de ensamble, lo primero que tengo que hacer es un diagrama de flujo del proceso de producción en la línea de ensamble. Y ese proceso de producción lo hago en forma de diagrama tipo red, ¿no es cierto? Ese diagrama lo pueden ver, por ejemplo, en la ilustración 7-10, ¿no? De un conjunto de 4, 7, 9, 10, 11 tareas. Entonces, ese conjunto de tareas que está diagramado en función de decir cuál es el orden que se va a realizar, o sea, tenemos que definir el conjunto de tareas y las tareas precedentes y sucesivas, ¿no? Entonces, y eso es de lógica, ¿no? En una línea de ensamble se dirá, bueno, la tarea A es la que se arranca. Antes de la tarea A no hay nada, no tiene precedente. Luego hacemos la tarea B, y a la tarea B le precede la tarea A. Y si no acabo la tarea A, no puedo hacer por la B. Y así sucesivamente voy haciendo las relaciones de sucesión y precedencia del proceso de producción, de las 11 tareas que tengo que hacer, por ejemplo, como en este caso. Todo ese conjunto de tareas tiene un tiempo que se llama la suma de tiempo de las tareas, que aquí simboliza por T mayúscula. Por ejemplo, en este caso, el total de tareas requieren 195 segundos. Eso quiere decir que si estamos trabajando con las tareas en segundos, la disponibilidad de tiempo al día de esos 420 minutos que hemos definido, vamos a trabajar por turno, se expresa pues en segundos para calcular tanto el tiempo de ciclo como en este caso el número teórico de estaciones. La suma de las tareas está dado en ese diagrama que se llama de pasos y tiempos para el ensamble, en este caso de un juguete, de una camioneta modelo J.
Entonces, es en este caso 195. Y el tiempo de ciclo ya lo hemos calculado anteriormente. A ver, el tiempo de producción por día acá se define en 420 minutos justamente. Se lo expresa en segundos, son 25.200 segundos. Y la producción por día especifica 500 camionetas. Son 25.200 entre 500, son 50.4 segundos por camioneta. Ese es el tiempo del ciclo, fácil de calcular. No hay ningún otro problema, simplemente haber definido el tiempo de producción por día en función de tolerancias y la producción por día como un parámetro establecido dentro de las políticas de la empresa en función, digamos, de un estudio de tiempos y movimientos, de análisis del proceso de producción. Haberse definido ese parámetro interno, no es una tasa que se establece, 500 también camionetas por día. Bueno, generalmente se establece esa tasa de producción por hora, ¿no? Y inclusive se hace un obrero cuántas unidades puede producir, o un conjunto de personal, un equipo de personal, cuántas unidades. En este caso definen 500. El tiempo de ciclo es 50.4, ahí calculado. Calcula entonces el número teórico, la suma total de las tareas divide entre el tiempo de ciclo, 3C, y se tiene el número teórico de estaciones. En este caso, está calculando que el número teórico de estación son 195 segundos entre 50.4 segundos. Está en la página 230 eso, el número teórico de estaciones, y resulta 3.87. O sea, 4 redondeando, 4 el número teórico de estaciones. Luego viene algo que es importante, hacer la clasificación de las tareas por orden de prioridad. Entonces, hacer el estudio, el análisis de las tareas por el número de tareas sucesivas a cada tarea. Por ejemplo, a la A le siguen las 6, la primera que establece. B o D, a B o D empatan, le siguen 5. A C o E le siguen 4. A F, G, H le siguen. Entonces, hace una especie de ordenamiento de acuerdo al número de tareas que le siguen a cada tarea. Y esa es una de las primeras reglas a la cual me voy a basar para hacer la distribución. Y la segunda regla es una regla que define empates, porque siempre van a haber empates y los empates se definen en función de la regla del tiempo máximo. Entre las tareas que hayan empatado, ¿cuál es la que tiene tiempo más alto? Y ahí se define por la tarea que tiene tiempo más alto. Ese análisis, que es sumamente sencillo, está hecho en la ilustración 7 a 11. Y se van definiendo el orden de las tareas, ¿no? Para calcular el número real de estaciones de trabajo. Y ahí hace la gráfica del número real de estaciones de trabajo, que no son 4, como se ha establecido teóricamente, resulta que son 5. 1, 2, 3, 4, son 5 estaciones de trabajo, de acuerdo a ese análisis sucesivo de aplicar esas dos reglas mediante esa tablita que está en la ilustración 7 a 11. Una vez que se ha establecido eso, se calcula la eficiencia, y aquí ponga mucha atención. La eficiencia se calcula dividiendo el tiempo total de tareas, que son 195 en este caso, entre el número real, y eso es lo importante, por el número real de estaciones que les hemos establecido acá son 5 y no del teórico, sobre el número real de estaciones que es 5 y el tiempo de ciclo que hemos calculado en 50.4, y aquí calcula una eficiencia del 77%. Todo este procedimiento que hemos seguido también se puede hacer por otra vía, decir, bueno, yo como empresa quiero lograr una eficiencia en la línea de ensamble del 90% o del 85%. Entonces, si esa es mi política, ¿cómo puedo calcular el número real de estación? Simplemente de esta fórmula que está ahí, despejo el número real de estaciones, o sea, N sub C que está ahí. N sub C despejo y tengo que sería el tiempo total de las tareas entre la eficiencia, que es dato ya, por el tiempo de ciclo, y puedo calcular fácilmente ahí ya el número real de estaciones.
Ya una vez calculé el número real de estaciones, ya es otro problema que yo diga, bueno, ¿y cómo distribuyo esto en función, digamos, de estaciones de trabajo? Ahí ya tengo que ver que esa solución de lograr una mayor eficiencia me implica pues un mayor costo. Y tengo que ver, de repente necesito horas extras o de repente necesito una máquina paralela en cada estación de trabajo. Voy adicionando recursos para lograr esa eficiencia. Pero yo ya he establecido acá un número real de estaciones y que puedo comparar con el número teórico tranquilamente. Pero acá ponga mucha atención de que si yo doy una eficiencia como política en la empresa, puedo calcular el número real de estaciones despejando de esta formulita de la eficiencia, calcular el número real de estaciones, ¿no? Y ver que luego después yo ya me las arreglo en función de asignación de recursos para lograr esa eficiencia. Pero si tengo una eficiencia muy baja, pues, la eficiencia muy baja no me es conveniente. Para lograr esa eficiencia, yo tengo que seguir el procedimiento de hacer el análisis a través de las dos reglas. Y esas dos reglas son intercambiables. Si la eficiencia es muy baja, se puede intercambiar las reglas. Pero también puedo seguir ese procedimiento, es decir, como política, yo necesito una eficiencia determinada. Jóvenes, esta sería la repaso que hemos podido hacer, pero lo que les recomiendo es que tanto este análisis que estamos viendo acá, el cálculo del número real de estaciones de trabajo para asignar el espacio a través del balanceo de líneas de ensamble, de una línea de ensamble y hacer la conformación de la distribución en función de esa cantidad de número real de estaciones y el espacio que requieren, que es la verdadera función de en la distribución se utilice el balanceo de líneas. Pues si no, diría, bueno, el balanceo de líneas es una programación simplemente. No solamente es una programación, sí es una programación, pero también me permite establecer las necesidades de espacio en función del número de estaciones adicionales que se requieran como reales. Por consiguiente, este tipo de análisis y el anterior respecto a los centros de trabajo, cómo hago la distribución de un centro de trabajo, porque este es en la línea de ensamble, ojo, es otro de los formatos. Es un formato tecnológico mucho más avanzado. Los dos tipos de preguntas de problemas podrían ser posibles preguntas en el examen. Entonces, la estoy orientando para que ustedes vean ese análisis. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, antes de terminar? ¿Alguien quiere preguntar algo? Apasa Nayeli. Licenciado, Apasa Nayeli. licenciado. Dígame, señorita, ¿ha comprendido? ¿Hay alguna pregunta, etcétera? Sí, licenciado, se ha comprendido. Muchas gracias. Ha comprendido, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver. Zuleta David. Zuleta David. No está presente, Magalí, ya Buenas sabe. tardes, licenciado. ¿Cómo está? Sí, ¿Cómo está todo está? claro. ¿Hay alguna pregunta, David? No, licenciado, está todo claro, gracias. Claro, muy bien. Ok, por si acaso, Magalí, somos 88. Han dejado el curso ya varios. Puede ser que nos hayamos pasado un poquito la hora y se hayan ido, pero el momento que terminaba a las 12 en punto, Magalí, usted tiene un registro de cuántos estaban, ¿no es cierto? Sí, licenciado, conforme el tiempo de la clase se toma la asistencia. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, les deseo suerte en el examen y mañana lleguen un poco más temprano, hagan el ajuste de sus dispositivos y no estén llegando a última hora y vayan a tener problemas en cuanto al funcionamiento de sus mismos dispositivos. Bien, jóvenes, me despido de todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana.